Bueno, el tema que les quiero presentar el día de hoy, más que nada brincando lo que es la oncología médica, vamos a entrar a algo que es quirúrgico. Vamos a hablar de lo que es ganglio centinela en los cánceres ginecológicos. Como introducción, pues es importante considerar que los cánceres ginecológicos van a ser los que se presentan en el aparato reproductor femenino. El cáncer cervicuterino, que se lo vamos a encontrar en el área del cérvix, el cáncer del cuerpo del útero, que es el endometrio y el mismo músculo uterino, cáncer de ovario y trompas, además de cáncer de vagina y de vulva, que es la que tenemos en la parte externa. Importante aquí considerar que este tipo de cáncer o estos cánceres ginecológicos, pues al igual que la gran mayoría de los cánceres, a la hora que se llegan a diagnosticar es sumamente importante identificar hacia dónde y qué tanta diseminación han tenido. Entonces, por eso es muy importante considerar que la diseminación linfática es un factor pronóstico para nuestras pacientes a la hora de la detección de un cáncer. Importante, en épocas pasadas ya estaba como muy estandarizado que la linfadenectomía regional a la hora de hacer un diagnóstico era muy mandatorio y ahora obligado para todas las pacientes, independientemente de la morbilidad que esto ocasionaba. Por eso, en los advenimientos en épocas presentes, tenemos la necesidad de ir revolucionando el manejo quirúrgico de las pacientes en este ámbito, porque vamos a mejorar la calidad de vida, que es el objetivo de todos nosotros como oncólogos, tanto médicos, radiooncólogos, ginecólogos, oncólogos, que es mejorar la calidad de vida de las pacientes. Y por eso el ganglio centinela se ha estado estableciendo en las últimas décadas en los cánceres específicamente del área ginecológica. Obviamente el ganglio centinela no es de ahora, ya tiene desde el siglo pasado que se ha empezado desde que se empezó a usar con Antonio Cabañas en el cáncer de pene, ha evolucionado en cánceres como melanoma, incluso en mama es muy usado, aquí lo manejamos bastante bien en cáncer de mama, y pues en las últimas décadas el cáncer del ganglio centinela lo hemos empezado a implementar en cánceres ginecológicos, principalmente vulva, endometrio y cérvix. Todavía no podemos hablar de ganglio centinela en cáncer de ovario de trompa porque pues todavía falta mucho estudio para poder establecerlo. Pero al menos en estos cánceres ginecológicos podemos considerar que ya hay estudios que nos han dado un paso adelante para manejo de la paciente con estos diagnósticos. Y pues obviamente la revolución es ir mejorando con la intención de mejorar la calidad de vida. Importante también para nosotros como quirúrgicos es conocer la anatomía, la fisiología del flujo linfático, porque así como la circulación vascular, tanto arterial como venosa, la circulación linfática es importante para la diseminación de un tumor. Entonces, si como quirúrgicos no conocemos adecuadamente cuál es el flujo linfático, a la hora de hacer una cirugía, pues nos podemos perder y todo lo que le podemos dar de beneficio a la paciente en un ganglio centinela se puede entorpecer. Entonces, muy importante considerar que el cérvix, cuando drena su flujo linfático, que es la vía por donde se van todo lo que son nuestras defensas, la primera región hacia donde se van son alrededor del cérvix, que se llaman pues prácticamente los ganglios paracervicales, parametriales. También vamos a considerar que el flujo linfático cervical se va hacia la zona de las ilíacas externas, hacia las arterias hipogástricas y obviamente también van a ir un flujo hacia lo que son las zonas inguinales y pueden ir a los ilíacos comunes. Cuando hablamos del útero, o sea, de todo el cuerpo uterino, en este lo podemos dividir en dos segmentos, el segmento inferior, que su flujo linfático va a ir más que nada, igual que el cáncer cervicuterino, hacia lo que es las regiones pélvicas, hacia los ganglios pélvicos, que son las ilíacas. Y lo que hablamos del segmento superior, pues el flujo linfático, como tiene una conexión más directa por medio de los vasos linfáticos ováricos, pueden llegar incluso a tener diseminación paraórtica. Y en relación a la diseminación o al flujo linfático de la zona vulvar, que es la parte externa, la zona vulvar tiene un drenaje linfático más hacia la zona inguinal o inguinofemoral.
Por eso este conocimiento anatómico fisiológico es básico a la hora de realizar un ganglio centinela. Pero bueno, ¿qué es el ganglio centinela? El ganglio centinela, cuando tenemos esta diseminación, la detección de un tumor, el ganglio centinela va a ser el primer ganglio en donde se da el drenaje linfático con células metastásicas. Entonces, es muy importante identificar este ganglio porque nos va a representar si tenemos o no metástasis o enfermedad del tumor antes de llegar a los otros ganglios regionales. Entonces, por eso es muy importante la definición. Va a ser el primer ganglio que puede llegar a ser 1 o hasta 2 gangliositos que se pueden llegar a detectar para darnos una idea que en términos médicos lo podemos considerar como el valor predictivo negativo de que si ese ganglio me sale negativo, la alta posibilidad de que los demás tengan enfermedad, pues también van a estar negativos. Pero ¿por qué en la actualidad buscamos hacer ganglio centinela? Porque, como les comenté, cuando tenemos la detección de un cáncer, en cualquier tipo de cáncer, y en este caso, pues hablando de los ginecológicos, pues tenemos cierta morbilidad. ¿Qué es la morbilidad? Son los efectos secundarios, las secuelas que nos pueden llegar a dejar los tratamientos quirúrgicos que en épocas pasadas eran muy radicales. Entonces, al tratar de bajar esta morbilidad, que principalmente cuando se tratan los cánceres ginecológicos, por ejemplo, cuando hacemos disección o se llega a hacer disección inguinofemoral, o sea, vaciar los ganglios linfáticos de la ingle, pues la extremidad es la que se va a ver afectada. Vamos a tener lo que se llaman linfedemas o acumulación de líquido linfático en la extremidad y que pueden ser secuelas permanentes. Entonces, es muy importante considerar y saber que la aplicación del ganglio centinela, volvemos a lo mismo, es tratar de mejorar día a día el manejo oncológico para el bienestar de las pacientes. Cuando hablamos de disección de los ganglios linfáticos pélvicos, otras secuelas que podemos llegar a tener, o la morbilidad, pues es daño vascular, lesiones a los nervios que se encuentran cerca de la zona pélvica y pues acumulación de líquido o quistes de linfa, que estos a la vez se pueden llegar a infectar, dar compresión e incluso limitar la actividad o el modo de vida de las pacientes. Entonces, el objetivo principal del uso del ganglio centinela es reducir esta morbilidad. Y pues bueno, en esta búsqueda intencionada de mejorar las técnicas quirúrgicas, pues se ha documentado con estudios principalmente en donde nos han reportado una disminución importante en la morbilidad, así como en el cáncer de vulva, por ejemplo. Cuando se hace la disección y ya buscamos 1 o 2 gangliecitos nada más, reducimos estas complicaciones tan importantes de hasta menos del 2%. Entonces, volvemos a lo mismo, es importante considerar que como oncólogos quirúrgicos busquemos día a día la manera de poder reducir estos efectos de las cirugías. Pero bueno, es importante también considerar que el ganglio centinela, al ser un método que requiere la identificación de ese primer ganglio en donde podría llegar la enfermedad, pues no es fácil identificarlo nada más abriendo o entrando a las cavidades o a la cirugía. Es importante la utilización de trazadores o identificar con algunos colorantes, por ejemplo, donde podemos tener los colorantes azules, los verdes de endocianina e incluso trazadores radioactivos, dentro de los más comunes. En estos trazadores, pues pueden ir variando de acuerdo a las posibilidades, en donde siempre se busca tener el mejor. Obviamente en México tenemos ciertas limitantes para poder utilizar los mejores trazadores y siempre se trata de darle la mejor solución a la paciente, pero estos trazadores son los que más comúnmente se usan y no solo en México, a nivel mundial. Los colores azul que podemos encontrar, el de Cisulfam, el de metileno, el azul patente, son muy buenos, son muy accesibles, incluso hasta en costos, pero pues tienen efectos secundarios, los más mínimos en realidad.
pueden llegar a teñir algunas pacientes que ya han pasado por algún tratamiento oncológico y se les ha llegado a hacer ganglio centinela, ya sea de cualquier tipo de cáncer, pueden llegar a considerar que la piel se les pinta o se les tiñe de azul y puede llegar a tardar días en desaparecer el color. Igual puede llegar a ocasionar disminución en la saturación de oxígeno periférica a la hora de la aplicación y raras veces puede llegar a ocasionar una reacción anafiláctica, que es como una reacción alérgica muy severa, en el menos del 1% de las pacientes. Por eso es muy importante considerar que la aplicación a todas las pacientes que sean candidatas para un ganglio centinela, informarles de cuáles podrían ser los efectos de este tipo de trazadores. Y bueno, dentro de los otros trazadores también están los trazadores radiactivos, que el más usado es el tecnesio 99. Y en la actualidad pues ya también tenemos el uso del verde de indocianina, que es igual una sustancia colorante soluble en agua que irradia una fluorescencia. Importante con que para poder identificar la fluorescencia necesitamos una luz infrarroja que tiene que estar muy cercana a la zona de la aplicación o de la zona del drenaje del colorante verde para poder identificarlo. Lo importante con verde de indocianina es que ya se puede usar tanto en cirugía abierta como en cirugía laparoscópica como en cirugía robótica. El verde de indocianina, al tener un 5% de yoduro de sodio y que se metaboliza por el hígado, el único inconveniente es que si tenemos pacientes con insuficiencia hepática importante, pues nos contraindica el uso. Pero de ahí en fuera es bastante seguro la utilización. Igual, si tenemos pacientes con un índice de masa corporal alto, pues la posibilidad de identificar lo que se disemine adecuadamente, pues también se va a ver limitada. Con estos cuadros o estos estudios tenemos también la posibilidad de comparar cuáles y cómo poder usar los trazadores. Desde épocas pasadas los trazadores se han utilizado en combinación y solos, pero en la conclusión se llega que cuando se usan de manera combinada tienen mucho mayor sensibilidad y eficacia para la detección del ganglio centinela. Pero bueno, en la cuestión de la aplicación del ganglio centinela es importante considerar que pueden haber fallos en el mapeo y pues se han hecho estudios importantes para que estos fallos a la hora de aplicar el ganglio centinela o la búsqueda del ganglio centinela pues sean mucho menos, tengamos menos fallos. Se han establecido algoritmos para poder mejorar estas capacidades de la detección del ganglio centinela. Estos algoritmos nos ayudan a tomar decisiones a la hora de hacer una cirugía, porque importante considerar que vamos a detectar, si vamos a mapear un ganglio en centinela, hay que quitar todos los ganglios que se mapeen. Y si se les hace los estudios de Matosina y Yoshina, idealmente podríamos o tendríamos que hacer ultraestadificación de ese muestreo. Sin embargo, también este algoritmo nos ayuda a identificar que si encontramos a la hora de la cirugía un ganglio que pudiera ser sospechoso de enfermedad, pues hay que retirarlo independientemente de si se mapeó o no o se marcó o no con un colorante o un trazador. Y pues dentro de estos algoritmos también nos ayudan a determinar en caso de que a la hora de aplicación de estos trazadores y no logremos identificar un mapeo o un ganglio centinela, pues tomemos las decisiones de hacer una linfadenectomía, pero ya justificada. Estos algoritmos mejoran la calidad, la sensibilidad de la detección del ganglio centinela. Nos van a ayudar a predecir con mayor porcentaje el ganglio que pudiera ser negativo. Y como les vuelvo a repetir, el hecho de que un ganglio sea negativo, si su valor predictivo negativo es alto, nos da muchas posibilidades que todos los ganglios que están detrás de él pues son negativos. Y eso nos da el beneficio de no hacer ninguna linfadenectomía de más, que pudiera llegar a generar secuelas o consecuencias en la funcionalidad de las pacientes. La ultraestadificación en realidad es la aplicación de estudios todavía más profundos de inmunohistoquímicas al estudio convencional del ganglio centinela. Ultraestadificación
nos ayuda y nos permite identificar incluso metástasis o micrometástasis o células aisladas metastásicas que pudieran llegar a cambiar incluso el manejo de las pacientes. Esta ultraestadificación sería el complemento ideal para cuando se hace un ganglio centinela. Sin embargo, pues al ser un proceso más tardado, complejo e incluso más costoso, a veces es difícil poder realizarlo en un estudio intraoperatorio. Específicamente en cáncer de vulva, una de las indicaciones más importantes para poder realizar un ganglio centinela es que sea un tumor unifocal menos de 4 centímetros y que clínica y radiológicamente no tenga datos de sospecha de una metástasis o enfermedad a nivel ganglionar. Cuando se identifica un tumor que está a 1 centímetro de la línea media de la vulva, se tiene que hacer de manera obligada la identificación del ganglio centinela de manera bilateral. Y en dado caso que, siguiendo nuestros algoritmos que anteriormente les mencioné, no se logra identificar un ganglio, hay que hacer la linfadenectomía. O sea, todos estos algoritmos tienen la finalidad de ir avanzando y tomando decisiones al momento de la cirugía. Y pues el estudio que dio las bases para implementar el ganglio centinela en cáncer de vulva fue el estudio Grossing 5-OB, que se reportó en el 2008, en donde se enrolaron o se estudiaron más de 400 pacientes y más o menos 259 pacientes resultaron con ganglios negativos. Con ella se documentó que la morbilidad bajó a menos del 2%, comparada con aquellas pacientes que a pesar de haberles hecho ganglio centinela, se les tuvo que hacer una linfadenectomía completa porque no cumplieron bien o no se lograron identificar de manera adecuada el ganglio centinela. Entonces el porcentaje de la diferencia sí es bastante considerable. En cáncer cervicuterino, el estudio que también sentó las bases para empezar a establecer el ganglio centinela como parte del manejo en las pacientes fue el estudio CENTICOL, que son diferentes tipos de estudios cuya análisis demostraron que el ganglio centinela en cáncer cervicuterino es bastante precisa, segura y que va a reducir la morbilidad comparada con la linfadenectomía convencional o sistemática que se hace en un cáncer cervicuterino. Pero la recomendación para aplicar un ganglio centinela en un cáncer cervicuterino es que tiene que ser un tumor menor de 2 centímetros, preferentemente. Se ha documentado que se puede realizar en tumores hasta no más de 4 centímetros, pero idealmente tiene que ser en tumores menores, de 1A a 1B. Igual, de manera clínica radiológica, sin datos de afectación a nivel de los ganglios. Este estudio o estos estudios dieron como resultado que la identificación del ganglio centinela es bastante precisa, con mucho menos morbilidad, disminución en la lesión vascular, en las hemorragias intraoperatorias por lesiones vasculares, en disminución en las lesiones nerviosas, porque pues, tenemos ciertos parámetros para hacer una linfadenectomía y pueden haber lesiones vasculares y nerviosas bastante importantes. Y eso también es una seguridad oncológica. La supervivencia que tuvieron las pacientes a 3 años, en una vigilancia a 3 años, fue similar haciendo ganglio centinela solo o ganglio centinela o aquellas pacientes que se llevaron a linfadenectomía pélvica. Entonces, con estos estudios se sentaron las bases para empezar a manejar en las guías de práctica clínica que se usan a nivel mundial para el manejo de cáncer cervicuterino a partir del 2015. O sea, estas guías ya las tienen establecidas como parte importante para las pacientes de cáncer cervicuterino. La aplicación, ¿cómo se aplica o cómo se maneja de manera intraoperatoria el ganglio centinela? La manera más adecuada, como ya mencionamos, es aplicación de 2 trazadores. Preferentemente, cuando usamos un colorante azul, lo ideal es aplicar también un radioisopo o un trazador radioactivo como el Tecnesio 99. Este
trazador, pues es un trazador que lo tienen que aplicar en medicina nuclear para que pueda ser identificado con un instrumento, una gamasonda, y poder identificarlo e aumentar la sensibilidad para la detección del ganglio centinela. Pero la aplicación intraoperatoria del colorante, ya sea el verde de indocianina o el azul patente o el metileno, se tiene que aplicar en 2 o 4 puntos, ya sea a decisión o práctica del médico. La primera vía a donde llega el ganglio centinela, como mencionamos en la explicación del drenaje linfático, va a ser en caso de cáncer cervicuterino, principalmente medial a la arteria ilíaca externa, ventral a las hipogástricas, o puede llegar a ser encontrado en el hueco obturatriz. Ese es el sitio más común cuando uno entra a la cirugía. Es importante considerar que cuando aplicamos, como mencioné, el Tecnesio 99, tenemos un buen rango de tiempo para identificarlo por medio de un gamasonda. Sin embargo, cuando se aplica un colorante, el colorante tiene una migración mucho más rápida y tenemos un tiempo limitado para poder identificar el ganglio centinela, y eso es muy importante a la hora de la cirugía. Por eso se recomienda que cuando se haga un evento quirúrgico, ya sea abierto o laparoscópico, bueno, en el caso específico de cáncer cervicuterino, hasta ahora sigue siendo el estándar la histerectomía abierta. Es aplicar, ya una vez que tengamos libre la zona quirúrgica, para poder ahorrar el tiempo y que no se nos vaya a ir el colorante hacia otros ganglios y el ganglio centinela se nos pierda. En relación al cáncer de endometrio, los estudios que establecieron las bases para la utilización del ganglio centinela en cáncer de endometrio son los estudios Sentiendo, que igual son estudios multicéntricos, en donde también se validó el uso del ganglio centinela como una alternativa a la linfadenectomía pélvica, reduciendo así también todo lo que son las morbilidades y las complicaciones que pudieran llegar a tener, incluso haciendo la cirugía todavía más corta en tiempos. Y pues elevando el valor predictivo negativo, como mencioné, que es ese ganglio la representación de que todos los demás no van a tener enfermedad. Y pues idealmente la aplicación de los trazadores tienen que ser de preferencia, si no es solo indocianina, de preferencia los 2 trazadores con tecnesio o un azul. De igual manera, la aplicación de los trazadores a la hora de hacer un procedimiento quirúrgico pueden ser igual en 2 puntos o 4 puntos a nivel del cérvix. Aquí, a diferencia del cáncer cervicuterino, es, como mencionamos, el flujo linfático sumamente importante, porque identificando el ganglio centinela a nivel del segmento inferior, lo vamos a encontrar medial a las arterias ilíacas externas o ventrales a la arteria hipogástrica o en la zona de obturatriz. Sin embargo, como mencioné, que el útero también tiene un flujo más cefálico en el segmento superior, lo podríamos llegar a encontrar incluso en la región presacra o hacia el mesouréter. Entonces, por eso es muy importante conocer la anatomía y el flujo linfático de manera pues, natural para poder identificar el ganglio centinela. Ahorita les voy a presentar de manera muy corta un caso clínico de una paciente de 38 años, sin antecedentes relevantes patológicos, cuya menarca fue a los 12 años, tuvo un embarazo que terminó en cesárea hace 12 años aproximadamente y hacía sus controles de manera regular, por lo menos cada 2 años. Esta paciente tuvo una presentación clínica de sangrados irregulares, como muchas pacientes llegan a la consulta ginecológica, y en la revisión directa del cérvix se identificó una tumoración ligeramente exofítica, que era también causa de que cuando tuviera actividad sexual hubiera sangrado. Era una tumoración de 2 centímetros aproximadamente por análisis clínico. Se le llevó una biopsia, el cual reportó un adenocarcinoma invasor poco moderadamente diferenciado. Por clínica, la paciente pues entra en un protocolo de estudio de extensión, o sea, buscar de manera intencionada por estudios de imagen
si no tiene datos o sospecha de que ya la enfermedad se ha diseminado a los ganglios. En este caso se le llevó una resonancia de pelvis y abdomen completo, en donde solo se identificó una lesión tumoral con estas medidas de 20 a 18 por 6 milímetros, que sí era exofítica, y pues como otros hallazgos, pues algunos quistes foliculares en ambos ovarios. Importante, sin ganglios sospechosos de enfermedad por medio de imagen. Con esta presentación clínica, la paciente entró como en una etapa clínica, según las guías médicas clínicas internacionales, en una etapa temprana 1B1. En este caso, con estas características, a la paciente se le ofrece una histerectomía radical, como vuelvo a mencionar, por laparotomía, porque es el estándar para pacientes con manejo, con diagnóstico de cáncer cervicuterino, porque hasta ahora sigue siendo el que mayor nos va a dar supervivencia global, a diferencia de la cirugía laparoscópica. Todavía no está estandarizado el manejo de la cirugía laparoscópica en cáncer cervicuterino. Y pues obviamente se le ofrece, como tenemos de manera clínica y radiológica sin ganglios identificados, se le ofrece a ganglio centinela bilateral, por ser con doble flujo, tener tanto el flujo linfático en ambos lados, es obligado a hacer la detección de ganglio centinela bilateral, y con la posibilidad de que si salía enfermedad intraoperatoria, pues se le tendría que hacer una linfadenectomía dependiendo del algoritmo que se detecte o que se presente. Por edad también se le ofrece la que es la traslocación de ovario, ya que hasta el momento la posibilidad o no de recibir tratamientos adicionales, pues no la podemos asegurar hasta que se haga un estudio histopatológico completo o se estadifique a la paciente de manera quirúrgica. Y por tener 38 años, pues la movilización, que la traslocación es mover el ovario de su sitio a una zona segura, en donde en caso de recibir tratamientos adyuvantes como la radiación no se va a ver afectado, y la función hormonal de la paciente va a seguir igual en casos de que pues, pudiera llegar a tener tratamiento como la radiación. Este es un videíto, le puedes dar el clic, porfis, al play. Perdón. Este nada más es un video que se hizo más cortito para identificar con verde de indocianina la disección. Aquí se logra identificar el flujo vascular. Como mencioné, cuando uno usa verde de indocianina tenemos que usar una cámara de flujo infrarrojo cercana para poder pues, detectar el ganglio centinela o los ganglios mapeados, porque pueden ser más de uno. Entonces, ¿cómo se puede identificar todo el flujo? Y se hace la disección. Vamos a ver un poquito más rápido para... En donde ahí estamos ya identificando el ganglio centinela, se diseca de manera segura y más directa. Hasta lograr su extracción total. Estas técnicas de ganglio centinela tienen la posibilidad de dañar, si así como es de manera gráfica, se identifica y se visualiza sangrado, estamos trabajando de manera muy cercana a los grandes vasos, las venas suelen ser muy sensibles y pueden llegar a ser muy frágiles a la hora de hacer una cirugía y tener ruptura vascular. Entonces, el hecho de que se haga ganglio centinela, ya, sí, otro, más dirigido, dale play. No, sí, el otro video. No, el otro. Ese.
va a mejorar las condiciones, incluso pues el uso de hemotransfusiones, meternos, ese es lo que son las ilíacas, que son prácticamente estamos raspando. Cuando uno hace una linfadenectomía pélvica o de cualquier otra zona, es trabajar directamente sobre las grandes arterias y venas que suelen ser muy frágiles, y dependiendo de la edad, algunas pacientes tienen mucha fragilidad. Solo incluso con tocarlos puede haber pues hemorragias y a veces de difícil control. Por eso es importante que en la actualidad pues estemos manejando, incluso en este hospital, ya ganglio centinela con tinciones como el verde de indocianina, que además de poderlo localizar con el infrarrojo nos da las modalidades monocromáticas en donde se pueden visualizar de manera más específica los ganglios centinela. Y pues evitarnos unas linfadenectomías que pudieran tener mucho más riesgo de acumulación de linfa. Esto se puede llegar a infectar, a lesión vascular, a nivel de daños de los obturadores, que son los nervios que pasan y que nos da la sensibilidad, incluso la funcionalidad de las extremidades. Entonces es muy importante considerar que ahora y de ahora en adelante el uso del ganglio centinela, al menos en estos cánceres ginecológicos, pues ya es algo real y cercano para todos. Con esta paciente, como les mostré, la identificación del ganglio centinela resultaron ser negativos, se sacaron 3 gangliecitos por cada lado, los cuales se reportaron negativos. El reporte definitivo de la cirugía en sí, en términos más resumidos, pues identificó un tumor de 25 milímetros, que fue pues, un adenocarcinoma de cérvix invasor, bien diferenciado, sin invasión perineural, sin invasión linfovascular, los bordes de la histerectomía radical, la cual también no hubieron complicaciones, pues los ganglios centinelas fueron negativos. La estadificación patológica, porque esto nos ayuda a estadificar a nuestras pacientes y en base a ello definir si van a recibir tratamientos adyuvantes o no. Y pues obviamente el pronóstico y la calidad de vida que va a tener la paciente. Esta pacientita pues no requirió por todas estas características patológicas de la estadificación tratamientos adyuvantes, ni radiación, ni radioterapia y ningún otro tratamiento más que la vigilancia. En conclusión, el uso del ganglio centinela es una técnica bastante segura, eficaz, es de alta precisión diagnóstica y se asocia con menor morbilidad y mejor calidad de vida. Reitero, todo lo que se hace en oncología es para mejorar la calidad de vida sin alterar la eficacia de los tratamientos. Dentro de las limitaciones que tenemos es que pues, requiere curva de aprendizaje bastante amplia. Puede haber fallos en el mapeo bilateral, como mencionamos, que requiera sí o sí a veces llegar a la linfadenectomía y hasta ahora pues sigue siendo parte en lugares o en centros en donde no tenemos acceso al uso de trazadores o al estudio histopatológico intraoperatorio, pues a la linfadenectomía. Y pues que requiere recursos, ¿no? Porque todos estos colorantes, todos esos trazadores, medicina nuclear, patólogo a la hora de la cirugía, pues también no en todos los centros se tienen. Y pues como contraindicaciones absolutas para el uso de ganglio centinela, pues es que haya enfermedad avanzada localmente, que tengamos ganglios positivos de manera clínica o radiológica documentada y que ya haya afectación linfática en la zona regional y pues que la paciente tenga reacciones alérgicas a los trazadores. Esto es algo muy concreto, muy práctico para tener en cuenta que la medicina sigue avanzando, que tenemos que aplicar lo mejor que tenemos y que todo es para que las pacientes pues tengan un mejor futuro y una calidad de vida que puedan llevar a cabo sin ninguna secuela.